Para empezar a hablar de la gestión cultural, debemos tener un poco de claridad acerca del concepto de cultura, pues esto trae consigo cierto grado de complejidad, ya que hay múltiples interpretaciones que puede tener este concepto en un contexto sociohistórico específico. Por esto decimos que el accionar de la gestión cultural será diferente en cada contexto. Por eso entendemos a la cultura como un conjunto de conocimientos, de tradiciones, de diferentes ideas y de costumbres que puede caracterizar tanto a un individuo como a una clase social, a un pueblo, a una comunidad, a una época, entre otros. Por eso, entendiendo ya este término, podemos definir que la gestión cultural es la administración que tiene los recursos culturales y que posee una población para el bien de la misma o para sus comunidades, grupos o individuos, teniendo como fin fomentar y motivar la participación de forma equitativa a las diversas actividades culturales que plantee el gestor cultural, ya que lo que se quiere pretender es que las personas se expresen con total libertad, favoreciendo de tal manera ejercer sus derechos, el acceso de oportunidades y el desarrollo del bienestar social de cada una de las personas. Por otro lado, el Ministerio de Cultura Pública en el año 2013 nos presentó 4 propósitos fundamentales, los cuales nos van a ayudar a comprender un poco más a fondo el término de gestión cultural. Estos son: el primero es difundir en las diferentes instituciones el accionar de la gestión cultural, debido a que esta es vista como uno de los principales actores más importantes que tiene toda sociedad, pues esto tiene influencia en los demás sujetos sociales. En segundo lugar, tenemos que incentivar procesos de planeación, participación y organización para así poder fortalecer a los actores sociales y a las diferentes dinámicas culturales que tiene cada uno de los territorios. En tercer lugar, tenemos la fomentación de la investigación a través de la gestión cultural, para que así se estimule la creación personal y grupal, democratizando de tal manera el ingreso a los recursos culturales dentro de una sociedad. Y por último, situar a la cultura como soporte fundamental para el desarrollo territorial, implementando de tal manera iniciativas sociales, ambientales y económicas de un territorio. Por último, como grupo, sacamos como conclusión que es importante saber que el gestor cultural es el mediador entre las personas y los diferentes programas y proyectos culturales presentados en un territorio, fomentando de tal manera el diálogo y la participación ciudadana por medio de diferentes técnicas y actividades, para así poder obtener un reconocimiento en la sociedad como un buen gestor cultural. Para el origen sociohistórico les estaré presentando antecedentes de la gestión cultural. Para el siglo XIX surgieron movimientos románticos los cuales alteraron la cultura en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia para la protección y conservación de los recursos culturales. También se fundan los ateneos, liceos y centros artísticos o culturales. De igual manera surgen las primeras extensiones universitarias y las universidades populares. Aquí se empieza a tener en cuenta la definición de gestión cultural como importante para la participación de la ciudadanía dentro de la cultura. En el siglo XX, en los años 60, Francia, Inglaterra y Estados Unidos desarrollan administradores culturales quienes argumentaban que la cultura tendría que tener un enfoque más económico y administrarla con el fin de tener un ingreso. También en los 60 se aplicaron fronteras culturales y la creación de concejalías que posteriormente llevaron a la necesidad de creación de políticas públicas culturales. Finalmente, para este siglo, en los 70, la crisis de las nociones políticas y desarrollos culturales fueron muy necesarias, ya que las políticas culturales se limitaban solo al patrimonio y al arte. Para los años 80 y 90 surgieron una serie de actividades como la introducción del concepto en Iberoamérica, también la institucionalización de la cultura por medio de las políticas culturales, y también algo muy importante es que en la Universidad Dauphine en París se creó la primera especialización en gestión cultural. También con la reducción del estado de bienestar surgieron más políticas culturales
y también se crearon casas de la cultura que en primera instancia fue en Cataluña, pero luego se expandió al resto del mundo. Ya llegando a temas más actuales de la gestión cultural, para el siglo XXI, la gestión cultural se basa en las nuevas tecnologías y en el consumismo para la difusión. La cultura también se dispone a las clases sociales, es decir, solo quienes tengan los recursos podrían adquirirla. Y también algo muy importante para América Latina es que Chile fue uno de los primeros países dentro de Latinoamérica para presentar un posgrado en gestión cultural y también para desarrollar la profesión en sí. Para ahondar en los conceptos básicos y autores, quisimos escoger 4 que son cultura, gestión, organizaciones culturales y prácticas culturales. Es importante aclarar que el concepto de cultura es muy complejo de definir. Este se debe definir dependiendo del contexto sociohistórico en el que nos encontremos. Pero según el Ministerio de Cultura lo define como el conjunto aprendido de tradiciones, que quiere decir que esto va ligado a las costumbres y al estilo de vida de la persona. Que también cuando hablamos de cultura nos referimos a las creencias religiosas, a los rituales, a los valores, entre otros. Y que por medio de la cultura lo que se busca es garantizar y facilitar los procesos de adaptación de los sujetos al entorno. Bueno, las organizaciones culturales son entendidas como actividades que ejecutan labores colectivas, o sea, que por medio de las organizaciones culturales lo que se quiere lograr es un gran impacto en la sociedad y lograr un desarrollo en la sociedad por medio de actividades o integraciones o las actividades específicas que se hacen en cada una de las organizaciones culturales con el fin de poder lograr expandir la cultura, de poder lograr que ese patrimonio, que esa cultura, que esas costumbres, esos rituales no se pierdan en la sociedad y así poder alcanzar un progreso en el territorio. La gestión se comprende como la administración de recursos que tiene una finalidad concreta, o sea, es decir, que por medio de esta se va a poder lograr un gran impacto en la sociedad, que la gestión es la que permite que ciertas actividades, que los recursos pues, se lleven a cabo o que se puedan resolver las cosas, que haya una acción, que haya un trámite entre una u otra cosa. Cuando hablamos de prácticas culturales, como lo dice el nombre, nos referimos a esas costumbres, a eso que identifica a una sociedad, a un grupo, a un subgrupo, a una comunidad de las otras, logrando que éstas puedan mostrar lo que la cultura realiza o lo que es para ellos la tradición. También se puede entender que las prácticas culturales son esos patrones propios que adquiere el ser humano en las comunidades. Cada quien adquiere una identidad cultural dentro de las prácticas culturales, porque tú empiezas a encontrar ese sentido, a encontrar esa identidad, a encontrar eso que te identifica. En cuanto a la concepción de sociedad, esta es comprendida como el desarrollo a la participación de cada una de las personas que hacen parte de esta. También es vista como objeto de estudio para los gestores culturales, los cuales permiten la unificación de la sociedad, teniendo en cuenta como punto de partida que la cultura no siempre es positiva. Es importante destacar que la sociedad puede definir el rol del gestor cultural teniendo en cuenta las problemáticas que ésta pueda presentar. En este punto vamos a hablar sobre los objetivos. Son 3 objetivos. El primero es reconocer y fomentar las prácticas culturales, dando así el desarrollo de los nuevos productos y gestionando los valores culturales. Para eso se debe de trabajar con las comunidades o grupos y así llegar a la memoria colectiva donde se lograrán unos diálogos de los bienes culturales. Segundo, la gestión de los principios de rentabilidad como estrategia de la gestión cultural busca que los recursos que se están utilizando sean de manera estratégica para que se logre lo requerido. Y por tercero, proporcionar los fines sociales relacionados tanto con el derecho
como los deberes culturales, los cuales proporcionarán la activación de la animación cultural. En este punto vamos a hablar sobre el enfoque de la gestión cultural, lo cual pretende lograr que por medio de la investigación poner en contacto con la sociedad, con la comunidad o con ese grupo, y por medio de esto lograr hacer proyectos y procesos que generen impacto en estas comunidades o grupos, dando así el reconocimiento a estas diferentes prácticas culturales con la generación de nuevos productos y recopilando toda la memoria colectiva y conservando los bienes culturales. También interviniendo en la gestión cultural, y en este se basa, digamos, lo que todo el enfoque desde la parte de la educación hasta la gestión cultural y la creatividad. Como fin, lo que se trata es poder responder a ese desarrollo y esa demanda de servicios y productos, es decir, que se pueda lograr esa gestión cultural, ese gestor cultural que involucra a las personas en la participación de esos programas, de esos proyectos, logrando pues obteniendo así el fortalecimiento de estos procesos para un desarrollo de tanto de los individuos que están en estos colectivos o grupos y del grupo como tal o la comunidad. Según Cabanas, el gestor cultural se caracteriza por tener un gran campo laboral para desempeñarse. Entonces, por su parte, Cardoso dice que el gestor cultural debe tener 3 roles principales. El primero, administrativo, tratando de ejecutar adecuadamente los servicios culturales que le brinda la sociedad. El segundo es la gestión de las disputas de los proyectos surgidos de iniciativas creativas y el requerimiento que presenta el territorio. Este requerimiento puede traer consigo una suma de necesidades, una gran participación, cooperación y solidaridad. Y finalmente, el tercer rol de facilitador se trata de promover la conexión y comunicación entre la población y la cultura. Con todas las características anteriormente mencionadas, entonces se puede llegar a la conclusión de que el administrador cultural negocia y gestiona el capital de inversión a estas actividades, que se realiza con juntas regionales, patrocinadores públicos o privados, la municipalidad del territorio, los comités culturales, los periódicos, los radios, las televisiones y los mismos ciudadanos que se encargan de pasar la voz a voz. Y esto se encarga de promover las obras, los programas y las políticas que el mismo gestor cultural debe llevar a la gestión cultural. Esto con el fin de establecer entrevistas o posibles apoyos futuros. Bueno, para finalizar vamos a hablar de 5 metodologías básicas que encontramos en la gestión cultural. La primera de ellas es la dinamización de espacios públicos, la cual la gestión cultural suele producirse en esta metodología por medio de intervenciones de carácter cultural en espacios educativos, pedagógicos y de improvisación. Entre estas dinamizaciones de espacios culturales pudimos diferenciar 2 tipos. El primero es que se da la facilidad al participante de asistir a diferentes espacios públicos como lo son los teatros, los cines y los museos, de acuerdo a sus posibilidades de recursos. Y el segundo es que los espacios anteriores mencionados se ponen a disposición de los actores sociales para que puedan disfrutar de diferentes actividades y así poder ampliar sus conocimientos. La segunda metodología es la pedagogización de la vida cotidiana o de la realidad. Esta metodología se centra principalmente en la resolución de los problemas sociales, económicos y culturales de toda persona, los cuales pueden ser expresados en la sociedad y pueden entenderse como estos han sido vistos como riesgos para los sujetos en una colectividad. Además, podemos decir que esta metodología posee en particularidad y es que ve a la sociedad como una escuela y a los sujetos como unos alumnos que vienen a aprender y a adquirir diferentes elementos y herramientas que ayuden a su desarrollo en la cotidianidad. Y por eso decimos que la gestión cultural es muy importante en cuanto a la pedagogía o a la formación de los sujetos para que así tengan como una posible autonomía con un
adecuado uso de recursos y habilidades representados en técnicas específicas para todos los colectivos. La tercera es gestión de leyes, programas y proyectos. Esto se lleva a cabo por medio de la interacción con las organizaciones e institutos, los cuales son los encargados de liderar junto con el gestor cultural todos aquellos procesos que contribuyan a un mejor desarrollo de las culturas de las comunidades y a la mejora de calidad de vida de todos los habitantes, mediante la formulación de políticas culturales y su ejecución a través de planes, proyectos y programas. Para el montaje de eventos y la organización cultural, el gestor deberá incluir tareas como la gestión general y la planificación, la recepción de eventos, prensa y relaciones públicas, negociaciones y recaudación de fondos. También controlar presupuestos, gestionar el turismo y el control de distintas responsabilidades que estén asociadas a la parte cultural, por ejemplo, la restauración. También es importante destacar que, dependiendo de la entidad o el área, la tarea del gestor cultural puede ser desempeñada por una o por todo el equipo. Por último, la promoción y difusión de patrimonios culturales. Según el Ministerio de Cultura 2010, el gestor cultural es el encargado de llevar a cabo acciones para proteger, mantener y sostener el patrimonio cultural colombiano, teniéndose así una evidencia de la siguiente manera. Primero, se debe elaborar campañas de información en centros educativos y culturales. Posteriormente, realizar planes, programas y proyectos de formación para los cuerpos y miembros del Estado.